Bienvenida a tu podcast Vive un día a la vez. Soy Nelly Portillo y es un gusto compartir contigo un nuevo episodio, donde juntas aprenderemos sobre fe y esperanza para cada día. Según el diccionario de uso común, un prejuicio es el juzgamiento anticipado por medio de una opinión generalmente negativa, sin tener elementos de conocimiento suficientes acerca de la persona y muchas veces sin tener ni siquiera cercanía con ésta. Eso mismo nos ocurre en nuestro entorno. Diariamente nos relacionamos con distintas personas y de muchas formas: compañerismo en el trabajo, la universidad, con los vecinos, incluso en el supermercado o restaurantes. Tenemos naturalmente la tendencia de juzgar a los demás con una sola acción o gesto que veamos en ellos. En este episodio reflexionaremos acerca de lo que Dios dice sobre los prejuicios y del por qué para Él no existe distinción alguna entre las personas para otorgarles la oportunidad de tener salvación y vida eterna a través de la gracia que envió por medio de su Hijo Jesús. La Biblia dice en Hechos 10, del 13 al 15, luego una voz le dijo: levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo. Pero la voz habló de nuevo: no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. El contexto de este versículo es un sueño que Pedro tuvo en donde veía que del cielo en una cortina bajaban animales de todo tipo y Pedro se había quedado dormido con hambre esperando que le prepararan algo para comer. Y en el sueño Dios le dice que mate de los animales que bajan y coma. Y Pedro, por su tradición religiosa, la ley judía, le dice a Dios que no puede comer esos animales impuros. En lo cotidiano, todas las personas tenemos la tendencia a pensar de manera rápida. Nuestro cerebro procesa velozmente información con la simple vista de algo en alguien, lo cual en la mayoría de casos produce un resultado negativo que puede convertirse en una acción que nos hace rechazar a las personas, tratarlas mal e incluso llegamos a excluirlas, al grado de discriminar a otros, porque simplemente no somos afines con ellos. Y eso nos lleva a tener prejuicios hacia los demás, que en definitiva son barreras humanas que nos limitan para no tener una correcta y sana relación con otros. Las razones por las que se generan prejuicios pueden ser muchas. Analicemos algunas. Primero, razones religiosas. Si profesamos algún tipo de religión, muchas veces limitamos la anunciación o presentación de Dios a las personas porque creemos que son tan pecadoras que necesitan primero cambiar para ser dignos de entrar a una iglesia o a una religión. Otra causa son las culturales. Las costumbres o tradiciones es algo tan grave que nos lleva a discriminar a todo aquel que no las comparte
y hasta se vuelve una limitante para entablar una relación de cualquier tipo con otras personas. Las clases sociales pueden también ser causa de prejuicios cuando son basadas en aspectos socioeconómicos, porque alguien no está dentro del mismo estatus económico que el nuestro. Tercero, razones ideológicas, como las preferencias políticas o las pasiones por ciertas actividades, como por ejemplo el fútbol. Si no compartimos la misma afición o preferencia de equipo, entonces no somos iguales. Otra causa de prejuicios pueden ser las orientaciones sexuales o preferencias que las personas tienen, que no negamos que no son del agrado de Dios aquellas que son contrarias a lo que Dios creó, hombre y mujer. Sin embargo, esos prejuicios nos alejan de esas personas que muchas veces necesitan que les llevemos una palabra de esperanza para cambiar ese estilo de vida. Y por último, incluso puede ser un prejuicio la apariencia física o de raza. Por ejemplo, el color de la piel de las personas, la estructura física, la forma de hablar o incluso el carácter. Eso también nos puede separar de los demás y no nos permitirá darles una ayuda cuando lo necesitan. Todos esos prejuicios y muchas otras causas que pueden generar más y que no he alcanzado a mencionar, generalmente nos separan de las personas y a aquellos que decimos conocer a Dios nos alejan de la oportunidad de presentarles a un Dios que los ama y los espera. Por eso hoy quiero profundizar un poco en la raíz de esos prejuicios. La religión o los rituales religiosos, por lo general, deshumanizan a sus seguidores, al grado que les importa más esas prácticas que tener compasión por aquellos que están alejados de Dios. Se tiene la tendencia a clasificar a las personas por el tipo de religión que promulgan, y si no es la que comparten, se alejan de ellos, aunque se trate del mismo Dios al que se adora o en el que se cree. Y peor aún, cuando nos alejamos de aquellos que practican una religión en la que no reconocen al Dios trinitario que nosotros proclamamos, cuando es precisamente en estos casos en los que más debemos acercarnos a esas personas, mostrándoles un amor genuino por medio de la gracia que Dios nos ha dado a nosotros, para que persuadidos por nuestra actitud de afecto y aceptación, lleguen también a los pies del Dios verdadero, más que por nuestras palabras. Hoy quiero compartir contigo, a manera de ejemplo, la historia que se cuenta acerca de Pedro y Cornelio. Pedro, el apóstol Galileo, seguidor y predicador del Evangelio de Jesús, enviado a predicar a todo el mundo, sin distinción, es guiado por Dios a presentarle el Evangelio a Cornelio, un centurión, es decir, líder de la milicia, pero gentil, no judío, y que según las tradiciones religiosas, Pedro, siendo judío, no podía juntarse con los gentiles, pues se consideraba que estos últimos eran impuros, y si un judío se juntaba con ellos, también se volvía impuro. Eso a la luz de la tradición religiosa. En Hechos 10 leemos que Dios rompe todas las barreras humanas. Acá se relata cómo Pedro recibe una visión celestial en la que Dios le enseña que lo que él limpió no lo debía él llamar común o inmundo.
A eso se refiere la palabra que te leí al inicio. Y esto significa que cuando Él llamaba a las personas y derramaba su Espíritu Santo en ellas, Dios no hacía diferencia en ningún tipo. Y Dios lo envía hasta la casa de Cornelio para que le lleve el mensaje salvador de Jesús. Al mismo tiempo, Dios guía a Cornelio, un gentil temeroso de Dios, a buscar la verdad, y en su encuentro con Pedro se produce una declaración revolucionaria de Pedro. Y éste dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y dice la Biblia que cuando Pedro entró en la casa, Cornelio cayó a sus pies y adoró. Pero Pedro lo levantó y le dijo: ponte de pie, porque yo soy un ser humano como tú. Ya que parecía que Cornelio estaba postrándose como un acto de reverencia hacia Pedro, pero Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, reconoce su humanidad frente a aquel hombre y su igualdad con él. Pedro toma la palabra, dice más adelante en los Hechos 10, y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Pedro comprendió algo muy importante, que Dios no hacía distinción de raza, ni de nacionalidad, o el trasfondo de aquellas personas. El Espíritu Santo es derramado sobre los gentiles, lo cual confirma que la salvación en Cristo es para todas las naciones. Y más adelante vemos la otra cara de la moneda, los religiosos cuestionando a Pedro de por qué se juntó con los gentiles cuando llevó el mensaje a Cornelio y a los suyos. Más adelante, siempre en los Hechos de los Apóstoles, Lucas narra que cuando Pedro regresó a Jerusalén, es confrontado por haber incluido a los gentiles. Pero su testimonio sobre la obra del Espíritu Santo silenció toda objeción de aquellos judíos y la transformó en alegría, dando como resultado que la iglesia reconoció que Dios había concedido también a los gentiles el arrepentimiento para vida. La gracia de Dios no solamente salva, sino que une a las naciones. Y eso es lo que Dios quiere hoy por hoy. Por tanto, todo el que diga creer en Jesús debe aprender a valorar a todos los creyentes con trasfondos diferentes al suyo, independientemente de sus diferencias, aun si fueran religiosas o de cualquier otra índole. Y así lo confirma la Biblia siempre en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice: por tanto, si Dios les ha dado a ellos, refiriéndose a los gentiles, el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pensar que puedo estorbar a Dios? Al oír eso, los judíos se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo: así que también a los no judíos les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. Si Dios no hace distinción entre los hombres, es decir, no tiene prejuicios, ¿por qué tendríamos que hacerlos nosotros? Esta semana te invito a reflexionar si hay barreras o prejuicios en tu corazón que te impiden acercarte a otras personas y mostrarles el amor de Dios, y le pidas a Él que te ayude a superarlas. También te animo a que si crees en Jesús, tomes la decisión de hablar de Él con las demás personas, sobre todo con aquellas que no creen, aun si eso desafía tus tradiciones o comodidades.
Dios continúa buscando a personas de toda tribu, lengua y nación, y Él nos llama a ir y presentarles a Cristo. Continúa extendiendo su gracia para participar en su misión. Podemos hacerlo de muchas maneras, en nuestro lugar de trabajo, de estudio, en la familia o en nuestras relaciones interpersonales, reflejando a Jesús en cada una de nuestras acciones, sin importar la religión que profesen o cualquier diferencia que tengamos con los demás. La reconciliación entre los hombres, así como la de estos con Dios, es el centro del Evangelio que predicó Jesús, y ese sigue siendo el llamado para todos. Gracias por haberme acompañado en el episodio de hoy para crecer espiritualmente. Recuerda, aprovecha las oportunidades que cada día trae, creyendo en Dios, en ti y viviendo un día a la vez.